Hola compañeros, nosotros vamos a hablarles sobre acuerdos conclusivos. Las integrantes del equipo, García Hilario Maribel, Quiroz Herrera Michelle, Rico Zamora Paola y López Nava Leslie. Esperemos que les agrade. Buen día compañeros, mi nombre es Maribel y comenzaré dando el concepto de acuerdos conclusivos. El acuerdo conclusivo es una resolución que emite la PRODECON. Este ofrece facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal y a su vez es un medio alternativo para dar una solución a los actos de fiscalización, con la participación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se debe considerar que la finalidad de dicha figura es buscar un acercamiento flexible y eficiente entre los contribuyentes y la autoridad fiscal, cuando aquellos consideren que en algún hecho u omisión observado por ésta se apreció de manera incorrecta. Así, estos acuerdos son el primer medio alternativo para la solución anticipada de un acto de fiscalización, los cuales otorgan certeza jurídica a los contribuyentes para ejercer el derecho de la regularización de la situación fiscal, con el motivo de las facultades de comprobación que llevará a cabo la autoridad fiscal al contribuyente. Como dato relevante, el acuerdo conclusivo se publicó el 9 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2014. Este está regulado en el Código Fiscal, en el capítulo 2, título 3 del Código Fiscal y en el capítulo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El artículo 69C del Código Fiscal establece que cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, visitas domiciliarias, revisión de gabinete y revisión electrónica y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentadas en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional que puede entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. En efecto, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que se determinó en el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya hubiera hecho una calificación de hechos y omisiones. Esto resulta necesario para que exista una calificación de hechos y omisiones por parte de la autoridad fiscal para efecto de que el contribuyente pueda solicitar un acuerdo conclusivo. El artículo 42 del Código Fiscal es el fundamento por el cual se hace una visita domiciliaria que corresponde a la fracción 2 y a una revisión de gabinete que corresponde a la fracción 3 y a la revisión electrónica que corresponde a la fracción 9 que a continuación se explicará. Como se mencionó en la diapositiva anterior, el artículo 42, fracción segunda, regula lo que es visita domiciliaria. Este es un requerimiento que se le pide al contribuyente para que pueda exhibir en su domicilio la contabilidad, así que proporcione los datos y otros elementos o informes que se le requieran para el efecto de llevar una revisión y que se explicará a continuación. Las visitas domiciliarias son un acto de fiscalización que la autoridad realiza en el domicilio fiscal. Para empezar, toda visita domiciliaria debe tener la notificación formal por una orden de visita. Nos podemos ir al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto quiere decir que tenemos que tener papel en mano para poder entrar al domicilio fiscal del contribuyente y que se tiene que notificar. Se puede notificar al contribuyente de manera personal, por correo ordinario, telegrama, estrados, edictos o instructivo. Además de que la visita domiciliaria tiene que tener unos requisitos de visita, como son constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, el lugar y la fecha de la emisión, estar fundada y motivada y expresar el objeto y el propósito y ostentar la firma autógrafa del funcionario competente, así como especificar el lugar donde se debe efectuar la visita e indicar el nombre de los funcionarios que realizarán la visita. Si en algún momento
el contribuyente está en desacuerdo sobre la visita que le realizaron y a lo mejor le calcularon mal o hicieron algo indebido, el contribuyente puede entablar una demanda ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es la PRODECON, y aquí empezaría él un acuerdo conclusivo. La revisión de gabinete la regula el artículo 42, fracción 3, que es donde se practican las visitas a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con ellos a revisar la contabilidad y bienes de mercancías que se explicarán a continuación. Es importante entender la diferencia entre lo que es revisión de gabinete y visita domiciliaria, ya que la diligencia que se debe atender de acuerdo al tipo de facultad revisora que esté empleando la autoridad. Es decir, si ordena una visita domiciliaria, la información se debe proporcionar en el domicilio fiscal del contribuyente y solo se puede llevar la información con un acta parcial de por medio, mientras que en la revisión de gabinete es diferente, ya que la autoridad solicita información, pero no está facultada para revisar en el domicilio fiscal. Conocer estos conceptos te ayudará a proteger los derechos del contribuyente. En revisiones de gabinete o de escritorio es común que los auditores del SAT soliciten estados de cuentas bancarios, cualquier otro documento por el cual puedan allegarse de la información necesaria para determinar los movimientos bancarios del contribuyente, obviamente, sujeto a la revisión y bajo el argumento de que la autoridad fiscal tiene la facultad de solicitar cualquier tipo de dato e informes y documentos que considere necesarios para determinar la situación fiscal del contribuyente. Sin embargo, esto no es así, ya que aunque efectivamente la autoridad tiene la facultad de allegarse de la información suficiente y necesaria para determinar la situación fiscal del contribuyente, esta información no es necesaria ni forzosamente tiene la obligación de proporcionarla al contribuyente, por lo que la autoridad puede y debe obtenerla de terceras personas. Y si en un momento dado el contribuyente no está de acuerdo con la revisión de gabinete, puede interponer el acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Karen Quiroz Herrera y continuando con la exposición, sabemos que también cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados se enfrenten a una revisión electrónica, también pueden hacer uso del acuerdo conclusivo. En una revisión electrónica se debe poner a disposición de la autoridad la contabilidad y demás archivos por medios electrónicos. Es aquí donde si el contribuyente no está de acuerdo en la solicitud de la autoridad, podrá interponer un acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo se presenta por medio de un escrito ante la PRODECON, en donde se manifestarán dos cuestiones. En primer lugar, los hechos o omisiones de la autoridad revisora, y en segundo lugar, el fundamento de cómo debió haber actuado la autoridad. El escrito de acuerdo conclusivo deberá de llevar los siguientes datos: nombre del contribuyente, RFC y homoclave, datos del domicilio fiscal, datos del domicilio en el que quiera que se le notifique por parte de la PRODECON, nombre o nombres de las personas autorizadas por el contribuyente para recibir notificaciones. Deberá declarar bajo protesta decir la verdad, dar el fundamento del acuerdo conclusivo, mencionar los antecedentes a los hechos, así como mencionar los hechos u omisiones. Además, deberá llevar argumentos de fondo y razones jurídicas, la proposición del acuerdo conclusivo y anexar la información pertinente para que se pueda dar el acuerdo conclusivo. Una vez que la PRODECON recibió la solicitud del acuerdo, tendrá un plazo máximo de 3 días para poder actuar como sigue. En su caso, admitir el acuerdo, identificar las omisiones, notificar y requerir a la autoridad que cometió el hecho u omisión para que produzca una contestación acompañada de la documentación pertinente, y en caso dado de que la autoridad
hiciera caso omiso de esta notificación, será sancionada de acuerdo al artículo 28, fracción primera, numeral 1 de la Ley Orgánica de la PRODECON, la cual constará de entre 5 y 10 salarios mínimos vigentes en el DF elevados al mes. Los acuerdos conclusivos suspenden los plazos a que se refieren los artículos 46A del Código Fiscal y 50 del mismo. El 46A nos habla del plazo para concluir las visitas domiciliarias y revisiones de escritorio, el cual deberá ser un plazo máximo de 12 meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Y el 50, primer párrafo, nos menciona que las autoridades fiscales tendrán un plazo máximo de 6 meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita para emitir las liquidaciones. Como se mencionó antes, la autoridad revisora tiene 20 días para responder a la PRODECON y puede responder de las siguientes 3 maneras. 1. Aceptar los términos del acuerdo conclusivo. 2. Expresar con precisión fundado y motivado los diversos términos en que procedería su adopción. Y 3. Rechazar el acuerdo conclusivo. Cuando la autoridad acepta los términos del acuerdo conclusivo, el expediente se turna al área respectiva para la elaboración del proyecto del acuerdo en un máximo de 7 días. Elaborado el proyecto, la PRODECON notifica a las partes para que realicen sus observaciones en un plazo de 3 días, a partir del día siguiente a que el surte efecto los efectos de la notificación, y se desahogan las observaciones en caso de que hubiera. La Procuraduría cita a las partes en un día y hora fijo para que firmen el acuerdo conclusivo, el cual se suscribe en 3 tantos, uno para el contribuyente, uno para la autoridad y uno que permanece en el archivo de la PRODECON. Este sería el inicio para un acuerdo. Hola, mi nombre es Paola Rico y daré continuación al tema de los acuerdos conclusivos. Cuando la autoridad acepta los términos del acuerdo conclusivo, el expediente se dirige a un área respectiva para la elaboración de un proyecto. Elaborado el proyecto, la PRODECON notifica a las partes involucradas para que realicen observaciones. Desahogadas las observaciones, en caso de que existan, la Procuraduría cita a las partes para que se firme el acuerdo conclusivo, el cual se suscribe en 3 tantos, uno para el contribuyente, otro para la autoridad y el restante permanece en los archivos de la PRODECON. Otra de las posturas que puede adoptar la autoridad revisora es proponiendo términos diversos para la adopción del acuerdo conclusivo. Esto se llevará a cabo fundando y motivando todo el procedimiento que ellos sugieren. Y la última opción que nos resta es cuando la autoridad rechaza los términos del acuerdo conclusivo. Por lo tanto, la autoridad deberá fundar y motivar las causas por lo cual está rechazando dichos acuerdos. El artículo 69F del Código Fiscal de la Federación nos dice que el procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos que se refieren los artículos 46A, primer párrafo, y 50, primer párrafo de este código, a partir del que el contribuyente presente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud del acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento previsto en este capítulo. El artículo 46A del Código Fiscal nos menciona que las autoridades fiscales deberán concluir la visita en un plazo máximo de 12 meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes. Por otro lado, el artículo 50 del mismo código nos menciona que las autoridades fiscales deberán practicar su visita en un plazo máximo de 6 meses contando a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita. Ambos plazos son suspendidos ya que el procedimiento que lleva a cabo la PRODECON conforme a los acuerdos conclusivos es totalmente distinto al que se menciona en los citados artículos. El artículo 69G del Código Fiscal de la Federación
nos menciona que el contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho, por única ocasión, a la condonación del 100% de sus multas, y en la segunda y posteriores suscripciones aplicará la condonación de las sanciones en los términos y bajo los supuestos que establece el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Este artículo nos menciona que los contribuyentes que corrijan su situación fiscal pagarán una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. El artículo 69H del Código Fiscal de la Federación nos menciona que la autoridad no procederá a medio de defensa alguno, ya que los acuerdos de referencia solo surtirán efectos entre las partes involucradas y en ningún caso generarán precedentes, lo que significa que las autoridades no podrán modificar las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a cualquier particular. Lo mencionado en la diapositiva anterior nos lleva a saber que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación. Da seguimiento a los procedimientos de queja o reclamación contra actos de las autoridades fiscales federales que vulneran los derechos de los contribuyentes. Algunos de los servicios que la PRODECON da al contribuyente es resolver con eficacia las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes, realizar investigaciones exhaustivas e imparciales dentro del procedimiento de queja o reclamación, promover la transparencia y rendición de cuentas en todas y cada una de las actuaciones y procedimientos que realiza la Procuraduría, esas por mencionar algunas. ¿Cuál es el procedimiento de los acuerdos conclusivos? El procedimiento en realidad es muy sencillo. Sabemos de primera instancia que el organismo a quien presentaremos la propuesta de acuerdo es la PRODECON. En dicha propuesta expresaremos dos cuestiones de suma importancia. La primera es el o los hechos u omisiones que la autoridad revisora nos esté atribuyendo y con los cuales no estemos de acuerdo. En segunda, la calificación, contraria a la de la autoridad revisora que en su opinión y de acuerdo a derecho debe darse a los. Recibida esta propuesta, PRODECON requerirá a la autoridad revisora para que en un plazo de máximo 20 días, contados a partir del requerimiento, manifieste lo siguiente: a. Si se acepta o no los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo. b. Los fundamentos y motivos por los cuales en su caso no se acepta, o bien los términos en que se aceptaría la adopción de dicho acuerdo. Una vez que la PRODECON haya contestado, cuenta con 20 días para concluir el procedimiento. En caso de la Procuraduría lo considere pertinente, puede convocar a mesa de trabajo a fin de procurar en todo momento una solución del hecho u omisión cuya calificación se encuentre en controversia. Una vez alcanzado el acuerdo conclusivo, no procederá a medio de defensa alguno en contra del mismo, solo surtirá efecto entre las partes y en ningún caso generará precedentes. Las autoridades no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre lo que trató ni procederá el juicio de orden jurídico, salvo que se compruebe que se trate de hechos falsos. Como se ve, el procedimiento para alcanzar un acuerdo conclusivo es ágil, flexible y sencillo, a grado tal que el legislador lo regula en solo 6 artículos del Código Fiscal de la Federación. Los acuerdos conclusivos no solo se dan a la autoridad fiscal, como es el SAT, también se puede lograr frente a organismos autónomos de seguridad, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el fin de abarcar más sector y poder cumplir los objetivos de la PRODECON. Como conclusión, mencionaremos solo algunos
de los muchos beneficios que tienen los acuerdos conclusivos. Una de las ventajas de estos acuerdos consiste que se dota de mayor peso a la actuación de la PRODECON, ya que serán un medio alternativo para solucionar controversias entre el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales y el contribuyente, en donde este último debería solicitarlo ante la Procuraduría a fin de coadyuvar la fijación de una postura relacionada con algún aspecto controvertido o para encontrar la manera de autocorregirse sobre un punto determinado. Otra de las ventajas es que es más fácil que los contribuyentes regularicen alguna situación fiscal y cumplan con sus obligaciones fiscales. El SAT quiere que sea un trámite transparente y justo. Por eso la PRODECON cumplirá con un papel de intermediación para que se haya un mejor acuerdo entre el SAT y el contribuyente que quiera regularizar su situación. Por medio de los acuerdos conclusivos se puede solucionar anticipadamente diferencias con el SAT. Ahora se tiene la posibilidad de lograr un acuerdo legal con la autoridad y no solo de regularizarse. Con un acuerdo conclusivo se tiene derecho por única ocasión a que sean condonadas hasta 100% de las multas. No es limitativo y se puede ejercer acuerdos conclusivos subsecuentemente. Ya no se tiene que esperar el trámite de una auditoría. Todos ahorran tiempo y se cumplen fiscalmente. Acciones como estas, sin lugar a dudas, representan una verdadera novedad y avance para nuestro sistema fiscal. Gracias por su tiempo y atención. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado.